Saludos y bienvenidos un día más a este espacio Líderes al Descubierto aquí en CIE Radio, que como es habitual tratamos temas de actualidad, temas de interés y obviamente pues damos a conocer personas que entendemos que son protagonistas en este sector y que a veces pasan en el anonimato, no las conocemos del todo, pero que siempre tienen una labor y una misión importante. En este caso, bueno, pues estoy contenta de contar con José Luis Martínez Díaz, él es periodista afincado en Valdepeñas, y al que damos la bienvenida a este espacio. José Luis, bienvenido a Líderes al Descubierto. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues en este caso, un tema yo creo que de interés es hablar de la industria del vino en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo en esta era de la pandemia del coronavirus. Sabemos que la mayoría de los sectores industriales, empresariales, lo están pasando mal. Y obviamente este sector tan importante para la cultura de nuestro país también pues, se ha visto aquejado por la situación, por esta normalidad, desde bodegas, distribuidores, restaurantes, aunque haya podido haber o haya un mini boom, como decimos en los centros comerciales o en esas tiendas o e-commerce, donde, bueno, pues el consumo al parecer en el hogar ha sido, digamos, pues más importante. No obstante, antes de hablar del tema, me gustaría hacer una breve pincelada, si José Luis me lo permite, ¿verdad?, sobre quién es él y un poquito su currículum. En este caso, José Luis es periodista de profesión, compañero de los medios. Él también tiene un máster de viticultura, enología y marketing del vino y formación en marketing y compraventa internacional. Así pues como un gran número de cursos, ponencias al respecto. Realmente comenzó su carrera periodística antes de hacer ya algunas prácticas como becario en un periódico destacado en Ciudad Real, como es la Tribuna de Ciudad Real, concretamente la redacción de Valdepeñas, y ha colaborado en un gran número de medios y también publicaciones especializadas en el vino. Pero prácticamente es en el año 2000 cuando él empieza a desempeñar cargos relacionados con todo lo que tiene que ver, pues en materia de comunicación también y marketing, con empresas más relacionadas en el sector del vino, ya sea el Consejo Regulador de la Denominación de Origen en Valdepeñas, el Museo del Vino, afamado Museo del Vino de esta localidad, bodegas de gran prestigio a nivel nacional y también con reconocimiento internacional como Félix Solís, Navarro López Bodegas, Bodegas Valoria, asesor en comunicación y marketing en empresas agroalimentarias. Y luego, pues, un paso también importante en esa dirección internacional en Alamesa y en Vero, donde se encarga del Plan Asia, lo que son catas, eventos. Y en la actualidad, pues, es Sport Manager de Gruat La Mancha, una empresa que se dedica sobre todo a lo que es comercializar los corchos de calidad, donde tiene una responsabilidad como Sport Manager, concretamente en el ámbito internacional, ya sean los mercados de Alemania, de Austria, de México y también aquí de La Rioja. A todo este amplio currículum, donde me dejo muchas cosas, supongo que atrás también, él es socio de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino y, bueno, pues también tiene sus publicaciones porque es aficionado a la lectura, a escribir y ha escrito sobre el vino, concretamente la genealogía de las bodegas en Valdepeñas y tiene una guía de las bodegas de Castilla-La Mancha. José Luis, me habré dejado muchas cosas atrás, supongo. Pues sí, son 50 años de cosas prácticamente, entonces bastante bien lo ha glosado y lo ha resumido. Bueno, pues yo creo que un poquito era darte a conocer para que sobre todo los seguidores conozcan esa vinculación y esa pasión que tienes también por el vino, esa profesionalidad de tanto tiempo trabajando en ese sector. Y me gustaría hacerte la primera pregunta, como experto también y profesional en esta materia, ¿cómo es la situación actual que se está viviendo en una industria como la valdepeñera, una localidad tan arraigada al sector del vino? Bueno, en Valdepeñas, digamos que por la situación un poco específica de la zona donde yo estoy, no se está viviendo mal, porque diría lo contrario y no diría la verdad.
Sí que es cierto, lo decías antes cuando empezabas tu entradilla del programa, bueno, en determinadas, o sea, la pandemia, desde luego, están hablando en datos de que puede ser que en 2020, según los datos que se conocen, que pueda haber como un 34% menos de ventas. Pero también es cierto que hay un segmento de vinos que son los que se sitúan hasta 4 euros que han tenido un repunte importante. Entonces, o por lo menos un pequeño repunte. También es cierto que no tanto como haya tenido, por ejemplo, la cerveza u otra serie de bebidas, pero sí ha tenido un repunte hacia arriba, pero son determinados vinos. Entonces, yo estoy en una zona, pues que es Valdepeñas, que son 23.000 hectáreas. No es, estamos en La Mancha, o sea, mucha gente confunde. Estamos en Castilla-La Mancha, que es la zona geopolítica más grande del mundo, no solamente de España, sino que en cuanto a datos estaríamos hablando de que Castilla-La Mancha es el 51% del viñedo nacional, el 9% del viñedo europeo y el 7% del viñedo mundial. Dicho esto, en Valdepeñas, como todo el mundo sabe, hay empresas bastante grandes. Están tanto García Carrión, a través de Señor de los Llanos, como Félix Solís, donde, como has dicho, estuve trabajando durante 6 años y conozco también la casa. Entonces, puntualmente, digamos que las circunstancias van y ponen a cada uno en su sitio y hay mucho movimiento y muchos cambios, depende de qué situación en concreto. Hace unos años, evidentemente, el vino se consumía sobre todo en Horeca, que es el acróstico de hostelería, restaurantes y cafeterías. Entonces, los españoles somos mediterráneos, somos de salir, somos de alternar, el vino es una bebida social y entonces, pues habitualmente siempre, sobre todo pues hasta casi los años 80 o por ahí, pues prácticamente Horeca era donde aglutinaba el mayor número de ventas. A partir de esas fechas también es cierto que en los lineales de supermercados empiezan a coger bastante terreno los vinos y hoy en día es justamente lo contrario. Hoy en día muchas marcas que no, digamos, entre comillas, renegaban de tener que estar en alimentación, pues tienen que estar porque no hay otra forma. Desde luego, sí que, y si quieres, luego vamos desmenuzando un poco todo, pero sí que es cierto que ahora mismo lo que se están abriendo son nuevas fórmulas de trabajo. Y desde luego, el que vaya hacia adelante en este mundo del vino saldrá reforzado, pero va a haber muchos muertos en el camino también. Es cierto que han cambiado esos hábitos en el consumo a raíz de la pandemia, el hecho de que se bebe mucho más en el hogar. Por lo menos, bueno, eso es lo que apuntan algunos medios a través de Internet. ¿Tienes constancia de ello? Sí, sí. O sea, por ejemplo, aquí estaba manejando un informe, pues bueno, pues que la facturación del vino, pues en el canal, digamos, hogar, en alimentación, estamos hablando de que ha aumentado un 25% en los 11 primeros meses de 2020, que serían los últimos datos que se tienen. Y bueno, pues es un poco el resultado de un informe que se llama Estado del sector vitivinícola de 2021 que ha hecho Gloria Vallés, que es compañera mía en la asociación que citabas de escritores y periodistas del vino. Sí que es cierto que lo que decíamos, otro dato, porque no se me escape nada, el consumo de cerveza se ha incrementado un 29% en volumen y en valor y los vinos espirituosos han subido un 37%. O sea, y bueno, se centra, digamos, el informe en lo que hablábamos, que el vino al final más vendido está en el entorno de los 4 euros. ¿Y los gustos, las preferencias? ¿En este tiempo han cambiado los gustos? ¿Siguen siendo los mismos? Bueno, vamos a ver, en un año no puede cambiar los gustos tan rápidamente de la gente. La gente le gusta un determinado vino, eso no cambia tan rápido. Sí que cambia la forma de que desgraciadamente no podemos salir y yo creo que no es lo mismo. Vamos a ver, había un dicho que decían que el vino cuando no es cultura es alcoholismo. Y de hecho, en las sociedades nuestras, que son tradicionales de consumo de vino, que no es como el mundo anglosajón o incluso en el norte de Europa, que realmente ahí sí beben en condiciones, primero por el clima y por otra serie de cosas. Pero nosotros, lo que es un poco, al final es un matiz cultural, pero si te das cuenta, el que se embriagaba, al final era la figura, entre comillas, del tonto del pueblo, o todo el mundo tenía localizado
ya digo, el vino es un producto social para compartir y para disfrutarlo y evidentemente beberlo con moderación, con moderación. Y si no se ve con moderación es porque esté uno a gusto, esté en su casa, esté el coche guardado y porque esté realmente con unos amigos y esté compartiendo unos vinos. Efectivamente. José Luis, ¿qué nos puedes comentar respecto sobre la digitalización, las nuevas tecnologías introducidas en el sector del vino? ¿Están las bodegas puestas al día en nuestro país o realmente esta pandemia del coronavirus ha servido como a muchas empresas para tomar conciencia de lo importante, bueno, pues es estar ahí, ¿no? Sobre todo para comercializar de una forma más rápida a través de Internet. Lo decía antes, el que ya había trabajado algo previo para buscar otras fórmulas de venta online, de otra serie de mercados, hacer promociones cruzadas, hacer catas por internet, hacer de este tipo de catas que mandas el producto, que muchas veces más que nada también es cuestión de imagen para que las propias bodegas se vean que también hacen eventos y hacen cuestiones. Pero el que no estaba metido desde luego en el mundo digital ahora mismo no ha tenido forma humana de vender, o sea, y al final todo es una cadena. Yo que me dedico profesionalmente a la venta de tapones de corcho de calidad, al final es toda una cadena. No sale el producto, no se embotella, no se compra material auxiliar, no se compran insumos, no se compran cápsulas, no se compran botellas. Y muchas veces al no haber ese movimiento, muchas empresas están en ERTE, se comercializan solamente graneles para hacer transacciones, para seguir un poco moviendo y simplemente las bodegas más que están un poco más con las manos atadas son las que son muy pequeñas porque llega la siguiente vendimia y por cuestiones de logística tienen que vaciar o embotellar y meter el nuevo vino de la cosecha porque la uva es un producto perecedero y si no se pondría mal. Pero sí se echa en falta que las bodegas tuvieran una mayor presencia y que, bueno, pues que vayan a la publicidad en internet, que hagan un poco, que cuenten historias, que hagan marketing de contenidos. Son cosas que a lo mejor tú y yo estamos muy familiarizados, pero hay que darle, estamos hablando de que si hay 20.000 marcas, hay 7.000 bodegas en España, es una cifra que puede ser cambiante, pero como no te signifiques, como no cuentes algo auténtico, como no cuentes una historia ligada a un vino, al final todo el mundo te va a decir que su vino es el mejor. Y desde el punto de vista de catador, que también soy catador profesional y he sido jurado de cata o soy, a mí me merece todos los respetos cualquier persona que ha dejado todo su alma en una botella de vino y ha puesto su firma. Hablar más del marketing digital, por lo que me estás comentando, ¿no? Una especie de storytelling. Yo no sé si has visto el tema también este año de la Gala de los Goya, ¿no? Ese híbrido entre medio online, medio físico. No sé si esa apuesta de este tipo de eventos también es posible, es factible dentro de este sector del vino. Claro, vamos a ver, lo que pasa que no es que no sea factible, o sea, se pueden hacer, pero está todo muy limitado. Y luego aparte la propia parafernalia de una cata de vino y otra serie de cosas, eventos, las ferias se han pospuesto todas, de Nomac, Vinexpo, todas las ferias del sector, porque al final estamos hablando de que es una parafernalia un poco complicada. O sea, al final estás catando vino, estás escupiendo, tienes una escupidera, no puedes llevar mascarilla, evidentemente. Entonces, ahora mismo hay muchas cortapisas para hacer muchas cosas. Marketing digital, lo que tú decías, storytelling, contar historias, contar algo singular en las etiquetas, en cada web de cada bodega, que se cuente lo más singular, lo más propio. Y eso trasladado al enoturismo, que también es otra de las bazas muy importantes en bodegas pequeñas, donde puede suponer del 35 al 50% de una venta en la propia venta directa. Y es la mejor publicidad que hay, es el boca a oreja, como digo yo, esa es la mejor publicidad que hay. Entonces, en una empresa muy, muy grande, pues al final supone un 0,0 no sé qué, ¿no? Aunque me consta que las grandes, muchas, pues ya tienen sus propios departamentos de ventas online. En Alibaba, Félix Solís, allí hay varios eventos en China, como el Día del Libro, que regalan un libro, bueno, la fiesta de la primavera, o luego, aparte el Año Nuevo chino, y realmente yo estuve en China también, en Interwine, en Guangzhou, como se diga, ¿no? Y estuve allí y realmente la gente bebe compulsivamente allí y se bebe muchísimo vino. Luego, si quieres, entraremos también en vinos de algún sitio del mundo y demás.
Pero ya digo, al final, al final es un quiero y no puedo de momento. No, yo creo que tenemos muchas ganas de que se nos dé vía libre y se pueda, que tengamos inmunidad de rebaño, que se pueda, y desde luego va a haber luego un boom de gente que vamos a intentar recuperar, entre comillas, lo que no hemos bebido en la parte de atrás en el tiempo. Ujú. Hablando también de esa nueva tecnología, José Luis, está en la parte de la logística, y hablan de nuevos formatos, lo que es el Baking Box, que por lo visto pues está bastante presente en mercados de Francia o el norte de Europa y que también está triunfando en esta época de la pandemia. ¿Es importante también ese cambio de formato o qué beneficios puede aportar respecto a lo que es a la botella de vidrio tradicional? Vamos a ver, esos son conceptos culturales. Ahí yo diferenciaría también entre entre países tradicionales, vamos a hablar de Italia, Francia, Portugal, eh, y Hungría o alguno de los países de Centro Europa, Austria, Alemania, dentro de, entre comillas, los países tradicionales, y los del Nuevo Mundo, pues Chile, Australia, Sudáfrica. Entonces, todos son matices culturales. Nosotros estamos acostumbrados a descorchar una botella, abrir una botella y demás. Hace unos años que hacían el ruido, imitaban el ruido de que abrían una botella con la boca y en realidad estaban vaciando un tetrabric en un decantador, ¿no? El formato del que tú hablas, el backing box, es curioso, pero presenta también muchísimas ventajas, como tú dices, y otros lo ven, aunque sea un matiz cultural. Ventajas que tiene un backing box respecto a otros envases. Aunque yo profesionalmente me estaría tirando tierras a mi propio tejado, como se dice, porque claro, yo ahora mismo profesionalmente trabajo en el concepto tradicional de un tapón de corcho de calidad, y de hecho tenemos bastantes clientes también en las islas, ¿no? Entonces, un backing box. Lo primero, tienes un envase compacto. No es lo mismo meter un envase rectangular, que suele caber, incluso se ha adaptado el modelo de 3 litros, se ha adaptado a los huecos entre las bandejas del frigorífico, si nos damos cuenta. Y no es lo mismo meter, en ese caso tendríamos que meter 4 botellas de vidrio bailando, que meter un backing box de 3 litros. Esa es una ventaja grande. Entonces, en algunos sitios, en barcos, y sobre todo tiene mucha aceptación donde has dicho, en los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, aunque allí son monopolios los que compran. Pero claro, digamos que ahí hay dos problemas, entre comillas, o dos formas de verlo culturalmente. Una de ellas es el propio envase, el continente y el contenido. En cuanto al contenido, el problema es que en algunos sitios, en algunos países ha tenido mala fama el backing box. ¿Por qué? Porque lo que se ha metido dentro no era bueno. Entonces, si no era bueno lo que se ha metido, pues evidentemente cuando cojas el grifo, que esa es otra de las ventajas que tiene un grifo, que se extrae, y conforme se va apretando y va cayendo el vino, se va haciendo el vacío, se va enrollando la propia bolsa del interior, por eso es backing box, bolsa en caja, se va, digamos, haciendo el propio vacío. Y luego otra ventaja muy importante es que cuando uno abre una botella de vino, tienes como entre 2 y 3 días para intentar beber algo medianamente bueno. ¿Por qué? Porque la única manera de que el vino se preserve es, si le pones otra vez el tapón, como no tenga más de media botella, tampoco haces nada, porque no tiene una cantidad de sulfuroso importante como para que se pueda mantener un poquito mejor. Pero el tope yo siempre lo suelo poner en 2 días. Pero sin embargo, un backing box dicen que puede estar hasta 6, 7, 8, 9 meses, 9 meses, teniendo la misma calidad lo que sacas. Puede haber una ligera variación, pero se va haciendo el vacío, se va haciendo el vacío cada vez. Ya digo, esa sería un poco la ventaja. Aquí ha tenido mala fama, pero yo últimamente sí he estado catando vinos en backing box bastante aceptables. Y sobre todo para el consumidor que a lo mejor es consumidor diario, como yo, que todas las comidas las acompaño con vino. Yo de broma digo que si no, no es una comida. Entonces, te echas un vino y no tienes por qué compartir. Por ejemplo, mi mujer no le gusta el vino, salvo que sea algo especial, una ocasión especial. Entonces, el que está haciendo, el que consume vino mientras está comiendo, pues se echa su copa y ya está. No tiene que estar pensando 2 días. A ver, ¿cuánto me tengo que echar para que el vino no se eche a perder, ¿no? Pero sí, hay nuevos formatos y nuevos conceptos, pero es un matiz cultural más bien. O sea, el screw cap, el roscachapa, como digo yo, el pilfer,
es un formato que están muy acostumbrados los ingleses a él, los países del Nuevo Mundo que citaba algunos, y sin embargo en España todavía nos cuesta. Pero si luego nos ponemos también en el lugar de los jóvenes, hay muchos jóvenes que en casas de jóvenes, de estudiantes, no hay un sacacorchos. Entonces, luego ya se tienen que meter en tutoriales en YouTube de cómo con un tacón se abre una botella o vete tú a saber cómo lo... Entonces, al final, un pilfer, o sea, un roscachapa, al final se abre fácilmente. Nunca va a ser, en mi opinión, nunca va a ser lo mismo. Y desde luego los que defendemos la forma tradicional también vemos que cuando un tapón de corcho es de calidad, se forma una reacción química que puede mejorar el vino también. Lo mismo que un mal corcho te puede arruinar una botella de vino, también te lo puede mejorar. Increíble apreciación, José Luis. Pues cambiando de tema, lo que también estamos viendo en esta era es esa apuesta del consumidor por empresas que sean socialmente responsables, por ejemplo, con el tema del medio ambiente. En este sentido, ¿podría haber un mayor futuro, una mayor posibilidad o una apertura a esos vinos ecológicos o sostenibles? Vamos a ver, aquí hay mucho lo que nos quieran contar y lo que es en realidad, ¿vale? O sea, sí que hay bodegas como Torres que hace muchos años se embarcaron en esta guerra de la huella de carbono y otras que realmente han recuperado cosas. O sea, se han recuperado en zonas de viticultura heroica, se han recuperado el arado con animales, de tracción animal, o sea, se ha vuelto a los caballos, a los mulos, a trabajar de la forma que se trabajaba antes en el campo. E incluso yo el otro día veía en internet que como hasta casi finales de mayo hay alertas en la zona de Rioja, que me la conozco bastante bien porque profesionalmente tengo que ir allí, había hasta alertas a la hora de que estaban intentando poner como una especie de braseros para intentar evitar riesgo de heladas, otra serie de cosas. Entonces, vinos ecológicos. También hay que hacer otra salvedad. Estamos hablando de que vinos procedentes de viticultura ecológica. O sea, vinos ecológicos en el momento en el que, de momento todavía, aunque hay algunas pruebas y algunas casas sí lo ponen un poco como bandera, todavía no hay nada que haya sustituido al sulfuroso para estabilizar los vinos, los mostos y demás. Entonces, los vinos ahora mismo que nosotros entre comillas llamamos ecológicos tienen como el 50% de sulfuroso, la mayoría, la mitad de sulfuroso, y luego están hechos con viticultura ecológica, pues solamente con cuestiones naturales y demás. Bueno, eso podríamos estar hablando varios días de eso. Incluso algunos van más allá y se ponen a hablar de los ciclos de las estrellas y de los astros y demás para bueno, pues un poco cuando plantamos, cuando recogemos, cuando no recogemos, la biodinámica también les hace de enterrar en cuernos de vacas, parideras, boñiga de vaca, lo ponen en el inicio del campo y esa descomposición también va a hacer que participen de esa biodinámica que ellos hablan y demás. Todo lo que sea ecología, reducir la huella de carbono, ser conscientes del problema que vamos a tener, de todo esto, para mí me parece muy positivo. Lo que también hay que ir es mejorando los resultados. Y la agricultura ecológica o los vinos ecológicos también tienen un riesgo y es que al tener, digamos, menos tratamientos, menos cosas o menos sulfuroso, menos armas, entre comillas, para el enólogo, también son vinos muy diferentes, en los que cada añada te puede ser muy, muy diferente. A mí me ha pasado de vinos que me han parecido míticos, espectaculares, y luego, pues, precisamente a lo mejor por no poder utilizar una serie de herramientas, pues que tener mucha disparidad de calidades de un año a otro, marcar mucho la cosecha. Pero ya digo, se han recuperado viticultura heroica con animales, y ya cada vez se intenta incluso el plomo o el peso de las botellas. Hay muchos aspectos en los que pueden incidir en la huella de carbono y en intentar ser cada vez más sostenibles, que es de lo que se trata también. Sin lugar a dudas, otro mundo y muy amplio, José Luis. Para ir concluyendo, ¿cuál es tu visión sobre este presente y el futuro a corto o medio plazo del sector? Del sector, a nivel nacional,
Pues Sí, nuestros vinos, sobre todo aquí, pues, sí. ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué tipo de proyección podría haber? Si crees que tendríamos que apostar por esos mercados más globales, internacionales, o trabajar más la marca Made in Spain, como digo yo, y hacer un poquito más de marketing nuestro. Bueno, ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, vamos a ver, aquí hay si hablamos a nivel general, ahora mismo no te podría dar el dato. Sé que subió algo el precio medio del vino español, que estaba en torno a 1,25, 1,30 el litro. Y ahí se metía dentro absolutamente todo. Se metía todo en esa horquilla y sin embargo los franceses pues tienen un precio medio como 5 veces más que nosotros. Entonces el camino está en darle valor añadido a algo que realmente lo merezca y no entrar en... Hay mercados en los que te pueden hundir. O sea, el mercado de alimentación, distribución moderna, que es donde todo el mundo quiere entrar, es un mercado muy complicado porque el número de facings, el número de exposiciones en el lineal es limitado por el espacio de los lineales. Entonces es un mercado de sustitución. Se va uno o porque no tiene la rotación suficiente y entra otra referencia. Pero por el hecho de entrar, mucha gente ahora también está que pierde la cabeza porque quiere entrar en alimentación y se encuentra con una cadena. Hay cadenas, lo que hay que aprovechar es las cadenas que trabajen mucho con productos locales o que hagan ferias de vinos sectoriales y demás, también es bastante importante. Pero claro, si tú quieres entrar a toda costa en alimentación y tienes que pagar lo que llaman regalo de bodas, que es la parte que un poco que tú tienes que dar tu brazo a torcer para entrar en sustitución de otro, más gastos bueno, lo mal llamado, que no es rappel, sino tema de descuentos, descuento de cadena, descuento de tienda y demás, el que no haga bien los números, pues evidentemente se puede caer con todo el equipo. Cuando se sale a exportación y se sale sin tener una cabeza o sin tener un asesoramiento, al final, por ejemplo, en China hay determinados vinos que se tienen que situar en una horquilla de precio muy determinada para que tenga aceptación aquí. Entonces, hace pues que vinos que, por ejemplo, no sé, si el tope en determinado segmento de vinos está, por decir algo, en 5 euros y mi vino yo lo suelo vender a 8 o 9 euros, ya sé que me tengo que bajar los pantalones para estar en ese mercado. Y además voy a tener que hacer la customización de todas mis etiquetas, hacer absolutamente todo todo como ellos te lo pautan, o sea, en color rojo china, con muchos dorados, muchos stamping y demás, incluso para vinos y para precios irrisorios. O sea, eh, en China le pasa un poco lo que a Rusia, son mercados de mucho contraste, de mucho lujo o de precio. Entonces, evidentemente, lo comentamos el otro día cuando hablamos para preparar la entrevista y lo comentamos el otro día, o sea, el 70% de las etiquetas en España prácticamente van sobre fondo blanco o el 60%. El blanco o el amarillo para China es el color del luto, es muerte. O sea, yo lo sé porque al final, al cabo de los años, he tenido también relación con chinos y lo primero que hace es alguien chino cuando viene a tu instalación es darle una bata blanca para que pase dentro porque tienes que cumplir la BRC o tal norma de calidad con el gorro, con los pinkies, con la bata blanca y demás. Entonces, en su cultura, tú le estás dando algo que se está vistiendo como para un entierro, no para ver una bodega, ¿no? Entonces, salvo, que es la apreciación, salvo que realmente seas Vega Sicilia y tu etiqueta es blanca y no la vas a cambiar porque tu imagen de marca no la vas a exponer nunca, ¿vale? Entonces, es muy, muy complejo, pero yo me iría a las bodegas pequeñas, pues me iría a fomentar el enoturismo, a fomentar la venta directa, a hacer cosas singulares, a hacer algo que llame la atención, a contar una historia, a meterlo dentro del desarrollo endógeno de una zona, a meterme en las rutas que haya, a aprovechar todos los recursos turísticos que haya alrededor, que mi propia bodega sea casi una pequeña oficina de turismo, que pueda contar historias y que al mismo tiempo, evidentemente, también trate de ver la solvencia económica, pero cada bodega sería un mundo. O sea, hablar en general, el mercado del vino, desde luego, yo creo que pasa todo por dar más valor añadido, porque muchas cooperativas muy grandes envasen cada vez más y den más valor añadido y cosas de ese tipo.
sí que es curioso que, por ejemplo, en Ribera del Duero hay cada vez más bodegas, en otros sitios hay más concentración de bodegas, pero hay un dato muy curioso y yo que soy un amante, incluso estoy viendo datos muy antiguos. O sea, Valdepeñas, que es donde estoy yo, a finales del siglo XIX tenía prácticamente casi los mismos habitantes que ahora y tenía casi la misma población que Ciudad Real Capital. Y donde siempre ha habido viticultura, siempre ha habido riqueza y ha fijado población y hay una serie de indicadores que nos lo hacen así constar. Pues desde luego, una ciudad además increíble para aquella persona que no haya tenido la posibilidad de disfrutar de esta localidad tan bonita, de verdad, José Luis. Además, un sitio, en mi caso personal, donde yo aprendí muchísimo, obviamente también del vino. Sí, evidentemente. Porque es la noticia continua, igual que aquí, por ejemplo, en Canarias hablas continuamente pues del turismo en general, ¿no? Como sector importante, pues hablar del vino es algo del día a día en Ciudad Real y en Valdepeñas concretamente. Ya, sí, vamos a ver, al final hay una serie de ciudades que son sinónimos de vino, entonces es lo que estamos diciendo, que saben, suenan y huelen a vino. O sea, estamos hablando de Valdepeñas, Haro, Jerez, hay una serie de localidades y poblaciones que todo el mundo las identifica con el vino, ¿no? Y bueno, pues hay una cultura muy importante detrás. Eso sí, que no solo sea La Rioja, que parece que es lo único. Claro, no, el otro día me recordaron una cita que dijo, que decía algo así como que cuando Marqués de Riscal, a finales del siglo XIX, empezaba un poco la comercialización o el auge de los vinos de La Rioja, Luis Palacios, que era un bodeguero muy importante en Valdepeñas, ya llenaba el tren del vino con 25 vagones llenos de pellejos de vino. E incluso los 225 kilómetros de la línea férrea determinaban en cuánto tiempo se cubrían solamente con la distancia de los vagones. Entonces eso, y bueno, pues estamos hablando de un producto milenario, un producto de 4, 5, 6 mil años, cada vez aparecen más hallazgos, cada vez aparecen más cosas y en cuanto a bodegas, pues estaríamos hablando de que las más antiguas que se tenga constancia como bodega empresarial, estaríamos hablando de la familia Raventós, que sigue hoy en día, que sería Codorniu, de 1550. Pero luego Julián Chivite, que lo ha comprado ahora también el grupo Perelada, que también es de Cataluña, Julián Chivite 1645, muchas bodegas del Marco de Jerez a partir de 1730, en el caso de Valdepeñas a partir de 1794 y luego, bueno, pues 1800 y algo Marco de Jerez bueno, la eclosión de todo, pero ya digo, tenemos muchos vinos, muchas culturas ligado a un territorio. O sea, lo bueno es que con una botella de vino puedes viajar a muchos sitios. De todas maneras, yo siempre digo que el vino hay que tomarlo en el sitio donde vayas, porque tiene algo especial tomar un vino, por no sé, un Castillo de San Diego, un Barbadillo, que es uno de los vinos blancos más vendidos de España. No sabe lo mismo en tu casa en La Mancha que en Cádiz tomando pescadito frito, tomando puntillita. Nunca puedes saber. Cierto. Entonces, y luego, pues eso, yo enamorado de cada sitio donde vayas, de tomar los vinos donde estés. Efectivamente, eso es cultura. Vamos a concluir, José Luis, y te voy a hacer unas preguntas así muy rápidas, formulario test, que es lo que hacen además todos los compañeros del equipo y que yo normalmente no practico con vosotros, con los entrevistados, ¿no? Vamos a ver, ¿qué vino nos recomendarías o cuál es el vino ese tuyo preferido? Incluso puede ser de tu propia bodega, que nos darías a probar. Vamos a ver, yo no voy a hablar de marcas, voy a hablar del tipo de vino que me gusta a mí. Yo probaría un vino tinto que pudiera ser de Monastrell o que pudiera ser de Tempranillo o que pudiera ser de Mencía, que tuviera 3, 4 meses de barrica. Un vino tipo roble en el que preservara todavía y que tuviera mucho peso de fruta. O sea, que no tuviera que la madera no se impusiera, ¿no? Siempre algunos hablan de vinos ebanistas o vinos fruteros, ¿no? Que no parezca el primo de Pinocho cuando estás tomando un vino.
Muy bien, pues nos quedamos con esa recomendación. No quiero meterte en compromiso, pero a lo mejor alguna bodega ya no preferida, sino a lo mejor por esta evolución, porque es un ejemplo por el trabajo que ha realizado, porque es seña de identidad de algo. ¿Puedes darnos a lo mejor algún nombre, alguna marca? Ojalá y hubiera muchos Vega Sicilias, ¿no? Desde luego, ese es un referente, ahora mismo eso es un referente y siempre lo ha sido y será. O sea, pero bueno, Vega, si te tengo que dar una referencia, te digo Vega Sicilia. Bueno, pues si tuvieras, como yo sé que te gusta leer y escribir, no sé si eres amante del cine, de ver películas, una película donde el vino sea protagonista, porque anda que no hay películas, ¿eh? En la Sí, cartelera. sí, bueno, Entre Copas, El Sumiller, sí, hay bastantes. Al final son todas un poco, claro, había hasta una que me resultó muy curiosa, con la que, un paseo entre las nubes, ¿no? Que era de Keanu Reeves y Aitana Sánchez Gijón. Era curioso cómo se ponían esas salas y aireaban un poco de la noticia esta que comentábamos para las heladas, ¿no? En Rioja, Sí, ¿no? Un paseo por las nubes, o sea, al final era auténtico lo que hacían, de inverosímil también para nuestra mentalidad, ¿no? De que alguien se pusiera en unas alas y se pusiera a intentar calentar pues un campo de vides. Si tuvieras que elegir una variedad de uva porque fuera muy parecida a tu carácter, a tu personalidad, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál es la que más se asemeja? Vamos a ver, es que claro, eso es complicado, porque por un lado, yo a veces soy muy, entre comillas, ácido, pero yo suelo ser más bonachón, más esto, una variedad más dulce, la monastrell. Y Muy una bien. variedad que me define a mí, desde luego, evidentemente, más como personalidad en global, la Cencibel, que nosotros le decimos Cencibel a la Tempranillo. La Tempranillo es la uva de calidad más importante en el mundo y se llama hasta de 10 formas diferentes: tinto fino, tinto Madrid, tinta del país, ul de Lebre, ojo de liebre en Cataluña, Cencibel, que ya lo he dicho. Hasta la tinta de toro, ampelográficamente es la misma variedad. Pero sí, yo sería Cencibel, o sea, de carácter Cencibel. Ya me gustaría a mí ser Monastrell. Bueno, José Luis, aparte de que, como bien dices, es muy sociable, es muy bonachón y además es una persona muy inteligente. Y como ven, si tenemos que poner de 1 a 10 en ese barómetro del vino, yo creo que todavía nos quedamos cortos, José Luis. Oye, si tuvieras que regalar un vino a una mujer, teniendo en cuenta de que hiciste una ponencia en el 2016 con motivo del Día de la Mujer, de la mujer y el vino, ¿qué vino regalarías? ¿O qué tipo de vino regalarías? Vamos a ver, ahí yo me saldría me saldría un poco de los cánones. Al final todo el mundo piensa en mujer, en vinos. Yo creo que no hay vino de mujer, ni vino de hombre, ni vino de. Depende de la situación, del estado de ánimo. Pero es curioso que hay veces a la gente que no está muy acostumbrada a beber con vinos que tengan un largo recorrido en el tiempo y sean bastante viejos, también se pueden hacer muchas cosas. Y el vino es más versátil de lo que parece. Pero bueno, depende. Si fuera un prototipo de mujer que no ha sido muy cercana al vino o que no, tampoco no sé, a lo mejor le pondría algún rosado, pues no sé, no sé, flor de muga, un nicte o un blanco de circe, además lo hace un amigo mío que es José Manuel Corrales. Y este hombre incluso está haciendo una corriente que se va a hablar de los super barlepeñas y ya digo, está haciendo un vino que es José Manuel Corrales, también Viñas Viejas 2019, que ese sería ideal para regalar. Bueno, nos quedan dos cositas solo. ¿Qué vino no envejece en barrica de roble? ¿Reserva, crianza o joven? Es joven, claro, ese no envejece, ¿no? Lo que pasa que, bueno, al final nosotros, los que catamos mucho, vemos que a veces hay cosas raras y no se corresponde lo que ponen las etiquetas con lo que hay, pero eso es otra guerra, eso es otro mundo. Para concluir, ¿qué persona ha influido José Luis? O no sé si por el hecho de haber nacido en Valdepeñas, ser valdepeñero, en esa pasión y ese conocimiento tan amplio que tiene sobre el mundo del vino. Yo creo que mi madre, porque mi madre, aunque estaba acostumbrada a otro tipo de vinos, que tradicionalmente el vino en Valdepeñas era el clarete, el aloque, el vino tinto Madrid que decían que era
digamos, un 80% de blanco y el 20% de tinto. A mi madre le gustaba también el vino varietal, le gustaba el tinto y le daba algo de probar y aunque hacía guiños y tal, pero veía que le gustaba. Y luego pues me contaba siempre que mi abuelo pues había sido avinicultor, que es como decía ella, que hacía vino, era bodeguero en Bodega Querola y en varios sitios más. Y bueno, pues el hecho de tener un abuelo que hiciera vino, pues mi madre fue la que más me marcó. Yo tengo un primo que es poeta, que se llama Joaquín Brotons, y es una de las cosas que tengo en el libro que he escrito, que has citado, y dice que cada valdepeñero es un vinatero o un bodeguero. Pero yo tengo Pues, suerte de conocer a muchísimos referentes, pero me quedaría con mi madre. pues José Luis, ¿cómo han sido esas fiestas del vino, esta pasada edición y cómo se perfilan estas fiestas en esta era de la pandemia del coronavirus? Una situación tan compleja y esas fiestas tan emblemáticas para una ciudad como Valdepeñas. Pues nada, cero, porque se quiso hacer, yo creo que lo único que se hizo fue una bodega antigua que se rehabilitó parte, se hizo un pequeño acto institucional con muchas medidas de seguridad, pero nada, se prohibieron por completo y no se ha podido hacer nada, aglomeraciones no se ha podido hacer nada. Y me da a mí que evidentemente durante un tiempo, pues esto no va a cambiar demasiado. Me da a mí que para septiembre todavía es demasiado pronto para que podamos tener algo. Y además son fiestas que tú las has vivido, que los Sí, valdepeñas abrazamos a todos los que vienen, cierto. nadie le va a faltar un vino. Otra cosa es que encuentre algo de comer, pero vino nadie se le ha negado nunca el vino y demás. Bueno, pero ya digo, esto tendrá que cambiar algún día, digo yo. Efectivamente. Pues José Luis Martínez Díaz, muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo, todo un placer. Si hace 20 años, 22 años nos decían que yo te iba a hacer una entrevista en esta era, videoentrevista de Canarias a Valdepeñas, obviamente no nos lo podríamos imaginar. Por lo tanto, para mí ha sido un placer entrevistarte, ver esta evolución tuya profesional y que hayas compartido todos estos datos de interés con todos nuestros oyentes. Era como dice el dicho, ¿no? Éramos muy jóvenes por aquel entonces. Y no, Bastante. la cuestión también, digo yo, pero era un mundo muy entrañable, Alicia, y Sí. era un periodismo que ya no existe. De hecho, yo, desgraciadamente, no me he vuelto a dedicar A mí el periodismo que me gustaba era el deportivo, y hice en Diario 16 crónicas al Real Madrid, soy muy del Real Madrid, pero entre televisiones de plasmas, entre cortapisas que puedan intentar generarse ahora, al final los periodistas van a acabar de policías para fake news y para intentar poner un poco de orden en esta aldea global. Pero desgraciadamente el periodismo, no voy a decir que ha muerto porque parecería el nodo esto, y no me gustaría cerrar la entrevista así, pero evidentemente era otro tipo de periodismo. Desde luego, y además éramos muy compañeros. Mira, yo tengo un recuerdo, hacía poco entrevisté a uno de mis compañeros también en Televaldepeñas, que era Juanmi, que también ha tenido una trayectoria increíble como cámara a nivel nacional e internacional, y tenía un recuerdo, un recorte de prensa, y yo el otro día conseguí uno en el que aparecemos también en fotografía. No sé si tú te acuerdas, José Luis, voy a ver, tengo por aquí. Escanea y envía. Bueno, esto era una foto del diario Lanza, donde estaba nuestro compañero también, Javi Salinas, Sí. concretamente con el recientemente fallecido Pau Donés en Jarabe de Palo. Ah, vale, yo Bueno, pues estaba con una muletas, me lo dijo, sí, y está mi mujer también, está Pilar ahí al lado, sí, al lado sí, mío. Lo estoy viendo, y Miguel Ballesteros. Pues sí, eso es. eso, por favor, escanéamelo, tírame foto y mándamelo, porque ya digo, sí me acuerdo, y me lo recordó el otro día Pilar, y en aquel entonces iba yo con unas muletas, porque decía, ¿quién es el de Cierto. la muleta? Era yo, Sí, sí, en el campo de los llanos, en el campo de tierra, en el verano. eso es. Sí, antes del concierto, pues hablando de esos momentos periodísticos de los que tú hacías alusión, se había publicado un 3 de agosto de 1999, porque yo también ya necesito gafas de cerca, ¿no? Y como Vale. tú dices, los tiempos han cambiado, es verdad que ahora parece que las redes sociales, el periodismo se ve de otra forma, y yo soy de tu escuela, somos de la misma escuela, no nos llevamos casi nada de diferencia en edad, y también soy nostálgica de esos tiempos que hemos vivido y de esa calidad periodística con la que trabajábamos.
Es que hay una máxima del periodismo que yo creo que es, bueno, aparte de contrastar, y aquí ni siquiera últimamente ni se contrasta o se hace contra noticias de las... Pero yo creo que lo clave del periodismo es preguntar. O sea, si alguien no entiende algo, pregunta. Y yo es, al final, donde estudié yo decían que un periodista es gente que le dice a la gente lo que hace la gente. Pues efectivamente, eso no lo había escuchado, pero me parece lo más acertado y muy coherente. Pues José Luis, me quedaría contigo hablando muchísimo. De verdad que ha sido todo un placer tenerte con nosotros y que en otra ocasión, si seguimos con más detalles o tenemos que andar más en este tema, seguro que si tú quieres serás de nuevo invitado en este espacio. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, pues que sigan aquí, que si tienen cualquier tipo de comentario nos lo van dejando obviamente en redes sociales o nos pueden enviar un correo electrónico y si es algún tipo de pregunta para José Luis, seguro que está pues dispuesto a responderla pues de esa forma tan cercana y tan amable como él tiene. Un saludo, nos escuchamos, será próximamente aquí en este espacio.